Ok, bueno, continuando con la parte de riesgo, am, em, nos podemos apoyar en algunas ISOs. Em, por ejemplo, la cláusula... A ver, habíamos visto que la familia de las ISO 27000 son, son las familias, bueno, perdón, son las normas que rigen que hablan acerca de la seguridad de la información, de la seguridad tecnológica, riesgos de tecnologías de la información, riesgos de ciberseguridad, uh, todo en este entorno de lo que es seguridad de la información. Ahora, si nos apoyamos en la cláusula 2.661 de la ISO 27000, indica que el riesgo, se define el riesgo para la ciberseguridad como el potencial de que una amenaza explote una vulnerabilidad o un activo en un activo o un grupo de activos y por lo tanto causaría daño a la organización. Aquí existen los términos o las definiciones de lo que es riesgo residual, que es el riesgo remanente que existe después de que se han implementado las medidas de seguridad. Esto es muy importante. Este valor siempre va a ser mayor a cero. ¿Sí? El riesgo, ya sea inherente o sea riesgo residual, siempre va a quedar con un nivel de riesgo diferente a cero. Ahora, el término de aceptación de riesgos implica la decisión de aceptar o no un riesgo. La aceptación de un riesgo puede ser una decisión en la que la gerencia indica, está bien, tenemos este riesgo, tal vez no es un riesgo que vaya a colapsar con toda la organización, que no vaya a poner en riesgo toda la funcionalidad y la inversión en controles es mucho mayor al de aceptar el riesgo, por lo tanto puede existir este criterio de aceptar el riesgo identificado. El análisis de riesgos es un proceso por el cual se puede comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel del riesgo. Esto no se puede hacer si no se identifican los activos, si no se identifican las vulnerabilidades, las amenazas, el valor que tienen los activos y de esta forma tener eh, un análisis cualitativo o cuantitativo de cuánto podría afectar un evento de riesgo que se materializa dentro de la empresa. Esto se lo realiza mediante el análisis de riesgos. La evaluación de riesgos, en cambio, es el proceso de identificar, analizar y evaluar conjuntamente todos los riesgos. Aquí, en todo lo que es la evaluación de riesgos, implica lo que es categorizar, como habíamos indicado, ¿no? Nosotros podemos hacer una tabla o un mapa de calor en la cual identificamos según criticidad, ya sea cualitativa o cuantitativa, en qué zona, desde baja o muy alta, se encuentra la categorización de exposición al riesgo. La evaluación entonces es el ranking que me permite a mí decir tenemos este nivel de riesgo y este supera, supera el nivel de tolerancia o el nivel máximo de tolerancia al riesgo que tiene la organización si es que nosotros identificamos un riesgo que cruza este umbral o que cruza este apetito de riesgo. Eso se lo puede medir con la evaluación de riesgos. La estimación de riesgos, por otra parte, es un proceso de comparar los resultados del análisis de riesgos con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y su magnitud son aceptables y tolerables. Esto quiere decir que va de la mano, ¿no? Evaluación y estimación van de la mano. La gestión de riesgos es absolutamente la toda la actividad, ¿no? La identificación, la aceptación, el análisis, la evaluación, la estimación, el cálculo del riesgo residual, el plan de tratamiento de riesgos está dentro de la gestión de riesgos. El plan de tratamiento de riesgos es un proceso de selección e implementación de medidas o de controles que están encaminados a que este riesgo que ha sido identificado aquí en este punto se lo pueda llevar a un nivel tolerable o manejable dentro de los niveles de aceptación de riesgo de la institución. Entonces, los riesgos están hechos para eso. Perdón, los controles están hechos para eso, para mitigar o disminuir los riesgos identificados dentro de la organización. Nosotros no podemos llegar a una gerencia general indicando un control. Sí, un control, pero ¿para qué? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué ganamos? ¿Qué evitamos?
¿Cuánto me cuesta el control? ¿Cuánto me cuesta no implementar el control? Generalmente cuando nosotros hacemos un plan de tratamiento de riesgos o una propuesta de controles de ciberseguridad, esto va de la mano con lo que se denomina un caso de negocio, en la cual se le pinta de una forma muy simple a la gerencia general o a la directiva cuáles son los controles que debemos implementar para evitar estos riesgos que se encuentran en este nivel de tolerancia al riesgo y qué es lo que pasa si es que no implementamos los controles. La, la fórmula entonces es para la determinación del riesgo es probabilidad de ocurrencia por el impacto o la consecuencia del impacto es igual a riesgo. Suena una fórmula bastante simple, pero llegar a determinar cuál es la consecuencia en niveles de valor de los activos y la probabilidad en, tal vez si lo quieren manejar en porcentajes o uh, en una escala cualitativa, una probabilidad baja, muy alta, media, etcétera, depende de la claridad que ustedes tengan de la empresa, de los eventos que han sucedido, de la subjetividad con la cual se haya levantado la criticidad de los activos o el valor de los activos y en base a eso se puede determinar el riesgo. Esta parte, si es que no se le realiza de una forma, más bien dicho, si es que este análisis de riesgos se tiene muchísimo sesgo o tiene mucha subjetividad, el riesgo que nosotros vamos a pintar aquí no va a ser un valor real. Cuando no se tiene un valor real, vamos a empezar a implementar controles donde no hay que implementar, no vamos a tener un correcto seguimiento de los controles y no vamos a tener un correcto un indicador preciso que me indique si es que mi programa de ciberseguridad está funcionando de forma eficiente y efectiva. Entonces, la gestión implica conocer el riesgo al que se encuentran expuestos los elementos críticos del negocio. Los elementos críticos del negocio también es un insumo que necesitamos para trabajar. Generalmente esto viene a partir de un análisis de vía, análisis de impacto del negocio. Esto suele estar en manos del departamento de riesgos. Riesgos es quien hace este estudio y ellos me dicen cuáles son los procesos críticos o cuáles son los activos críticos para poder comenzar o definir mi alcance. Cada uno de estos procesos críticos tiene aplicaciones, ¿sí? Tiene personas, ¿sí? Tiene recursos humanos. Cada una de estas aplicaciones tiene hardware, ¿sí? Tiene software, tiene redes. Cada uno de estos software, hardware, redes, etcétera, tiene un administrador, tiene un proveedor. Todos ellos van dentro del alcance del análisis de riesgos o la identificación de los activos. El riesgo es la estimación entonces del grado de la exposición que a que una amenaza se materialice sobre uno o varios activos, causando daños sobre la organización. Bueno, estos son conceptos que ya acabamos de ver hace un momento, ¿no? No hay por qué repetir. Cuando nosotros hablamos de un análisis de brechas, es útil utilizar, perdón, es importante utilizar, disculpen la redundancia, es importante utilizar una metodología de un datasheet o un inventario de controles por los cuales nosotros vamos a evaluar el nivel de madurez de la empresa. Nosotros, bueno, de hecho existe ya muchos estándares, muchos formularios de controles estandarizados a nivel mundial. Uno de ellos es el famosísimo ISO 27002, el anexo A, en el cual cuenta con 114 controles. Esto está más orientado a la seguridad de la información, ¿no? 114 controles dividido en 13 dominios, eh, los cuales están organizados por segmento del negocio, actividad que se realiza. Y en base a cada uno de estos 114 controles, nosotros podríamos llegar a definir una especie de análisis de brechas. El análisis de brechas es lo que me dice en qué punto la empresa está
en qué nivel de madurez la empresa se encuentra desde un punto de vista de seguridad de todos estos controles ya preestablecidos, comparado hacia dónde quiere llegar. Todos quieren llegar a un nivel maduro o a un nivel automatizado de los controles de seguridad. Pero si es que hacemos una evaluación o lo que se denomina un análisis de brechas actual, disculpen la informalidad, a calzón quitado, por decirlo así, el análisis de brechas es una fotografía al calzón quitado de la situación de seguridad de la empresa en el momento en el que estamos haciendo la revisión, la consultoría o la auditoría. Entonces, en base a este análisis de brechas, que como les había comentado, es necesario tener una metodología que justifique los criterios. CMMI es un de ISACA, es una metodología en la que puede determinar si es que los controles están inexistentes, eh, ad hoc, es decir, se realiza con alguna, por, algún, por alguna cultura interna, pero o tal vez que no tiene políticas, no tiene indicadores, no tiene un seguimiento. Otro nivel de madurez podría ser, se lo ejecuta, está en política, pero no se le da seguimiento, no reportamos indicadores. Otro nivel de madurez es, se ejecuta, está en política, se implementa controles, se implementa indicadores, se reporta a la gerencia, pero no está automatizado. Y así se puede ir determinando en qué nivel de madurez y qué significa este 33 o este amarillo o este rojo. Porque al final a quien le interesa esta información es a la gerencia general o a la alta directiva de la empresa. Porque recuerden ustedes, los principales gestores de riesgo, cualquier tipo de riesgo, es la directiva de la institución. Ahora, eh, es interesante e importante conocer de dónde debe venir toda esta información. Cuando se realice un análisis de brechas con respecto o desde un punto de vista de ciberseguridad, eh, lo más importante es las fuentes de información, lo cual puede llegar de cuestionarios, encuestas, el envío, por ejemplo, de cuestionarios a una muestra de personas que representan las partes interesadas. Esto también es importante saber a quién vamos a dirigirnos. Las partes interesadas pueden ser las directivos, los miembros de juntas directivas, miembros de comités, gerencia general, más que nada para saber cuál es o conocer cuál es la posición de ellos o cuáles son las expectativas de la ciberseguridad. Entrevistas individuales, grupales con los dueños de procesos, dueños o jefes departamentales, revisión de documentación. Esta es la parte más importante. Uh, para nosotros saber en qué terreno estamos pisando es necesario tener informes de auditoría, informe de incidentes, ¿sí? eh, resultados o estadísticas de la mesa de servicio, ¿sí? Del help desk y herramientas de análisis. En este caso necesitaríamos tener reconocimientos para hacer auditorías de red, análisis de vulnerabilidades, tal vez pentestings, pero no tan intrusivos, no tan experimentados como debería ser una auditoría propiamente de pentesting. O, bueno, pues sí, realmente contratar a un pentesting y obtener ya un resultado de cuál es la situación de la seguridad o de la efectividad de las herramientas de seguridad dentro de la empresa. Los niveles de madurez, como les había comentado, según este estándar CMMI, déjenme ver solamente cuál es, realmente no recuerdo cuál es la, las siglas de CMMI. Capability Maturity Model Integration, modelo de integración de la capacidad de madurez, modelo de integración de la madurez de un sistema. Este CMMI, bueno, actualmente es una metodología que fue adquirido por ISACA. Lo que me indica, en pocas palabras, es cuál es el nivel de madurez de un proceso en particular o de un control para el caso en el que estamos analizando. Inicial, si es que hay implementación de procesos
caso por caso sin ningún método, por ejemplo. Gestionado cuando no hay procesos estándares vigentes, definido, los procesos están documentados y comunicados. Gestionados cuantitativamente, los procesos están siendo monitoreados y medidos. Y optimizado es que los procesos están automatizados. Es a eso donde quiere llegar los controles de seguridad de la información, llegar desde de un nivel de madurez en el cual tal vez la gente sepa qué es lo que hay que hacer, tal vez lo hace, pero sin ninguna capacitación, sin ninguna política que les indique o que les rija cuáles son los procesos a seguir, hasta un nivel ya automatizado en el que prácticamente el control funciona solo, sin necesidad de un monitoreo constante o de un trabajo manual. Eh, Todas las empresas tienen un cierto nivel de madurez. No se puede decir no tienen madurez, no se puede decir. Todas las empresas tienen un cierto nivel de madurez, un cierto nivel de cultura. No se podría decir que una empresa no tiene cultura de seguridad o que no tiene madurez en los controles, no. Debe tener algo de madurez. Tal vez actividades que las hacen pero no las conocen, pero ese de por sí ya es un nivel, por lo menos uno de madurez de controles. A lo que queremos llegar entonces cuando hacemos un análisis de brechas desde una perspectiva de cuál es la situación actual hacia cuál queremos llegar, es poder indicarle a la gerencia estos son los niveles de madurez de todos los controles. Por ejemplo, estamos tomando en cuenta la ISO 27002, el anexo A y sus 114 controles como ejemplo. En este ejemplo lo que podemos mostrar es que los niveles de madurez, los más bajos son los niveles, por ejemplo, de conformidad o de auditoría. Los más altos, por ejemplo, son los niveles de seguridad en las operaciones y seguridad en las telecomunicaciones. Eh, Falencias tal vez en la especificación y publicación de políticas, seguridad en recursos humanos, etcétera, ¿no? Estos son valores mucho más digeribles de alguna forma para la gerencia general, en donde se le puede indicar cuál de los controles que hemos analizado, cuántos son técnicos, cuántos son de gestión, cuántos son legales y cuál es el nivel de madurez para cada uno de ellos. Eh, son cifras que ayudan a la parte visual y a la parte de la retórica para exponer la situación actual de la ciberseguridad en una empresa. De hecho, como les había comentado, a veces el oficial de seguridad o el especialista de ciberseguridad es una persona que debe tener habilidades de comunicación bastante fuertes, bastante definidas y, y poder utilizar herramientas como gráficos, porcentajes, estadísticas, estudios, análisis para poder complementar su informe. Esto es algo más o menos así, que les mostraría un análisis de brechas de la ISO. Ahora, los indicadores de rendimiento. Con respecto a incidentes, es el porcentaje de falsas alarmas que fueron detectados por supuestos eventos, es decir, el porcentaje de falsos positivos. ¿Sí? Los falsos positivos son una pérdida de tiempo, son un desgaste de recursos, no tiene sentido y si es que ustedes identifican que hay falsos positivos, de hecho yo he conocido algunas empresas en las que los oficiales de seguridad um, le dan gestión a los falsos positivos. ¿Por qué? Porque bueno, la política dice que hay que dar gestión, pero no es que la política nos hace a nosotros, nosotros hacemos las políticas. Si es que hay una política que nos está haciendo perder recursos, perder tiempo, bueno, pues definitivamente hay que cambiar la política. Indicadores de rendimiento de capacitación, bueno, el porcentaje de personal que ha recibido capacitación, calificaciones, número de horas de capacitación. Aquí hay que tener en cuenta cómo vamos a capacitar. Una cosa es capacitar al personal técnico, otra cosa es capacitar al personal operativo, otra cosa es capacitar a la gerencia general, otra cosa es capacitar a los directores o a mis pares, ¿sí? A los directores o a las gerencias pares. A los operativos ustedes tal vez le puedan sentar 40 minutos, una hora a la semana, o perdón, en un momento de taller anual para capacitar sobre contraseñas, sobre legislación, sobre los delitos informáticos, etcétera, pero nunca van a poder hacer que la gerencia general se siente a escucharlos 40 minutos, una hora, 2 horas. No. Hay que elegir un público
target, ¿sí? Y a cada uno de estos público targets hay que capacitarlos de alguna forma distinta, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al nivel de conocimiento, de acuerdo a lo que necesitamos de ellos, etcétera. Por ejemplo, se me ocurre, para el personal técnico y para el personal operativo, podemos hablar podemos pedir una capacitación de un abogado desde un punto de vista de leyes y crímenes informáticos. Les podemos hacer una capacitación acerca de políticas, ejemplos, no sé, algo muy interactivo, eh, etcétera. A las gerencias generales y a las direcciones no es conveniente abusar de su tiempo. Ellos están en la empresa bueno, para utilizar el tiempo de la forma más eficiente. Uh, yo siempre he recomendado que en las gerencias generales y los directores se les capacite aprovechando que a veces los oficiales de seguridad tienen un comité de seguridad de la información. Esto es una oportunidad muy importante para poder ganar la confianza de la directiva, para poder explicar a la gerencia qué es lo que estamos haciendo, qué es en lo que estamos ocupados, qué es lo que nos preocupa, eh, qué es lo que nos quita el tiempo, qué recursos necesitamos. Y mientras más fluida la comunicación, mientras más asertiva sea para lo que espera la dirección, pues ellos van a comprender cuál es la importancia de seguridad sin necesidad de sentarse a escucharnos 5 horas o 6 horas hablando de las políticas de seguridad. También indicadores de rendimiento son con respecto a las vulnerabilidades, el número de sistemas o el porcentaje de sistemas probados con respecto a vulnerabilidades en los últimos 3 meses, el número de días para cerrar las vulnerabilidades no conocidas. Generalmente, si ustedes van a utilizar PCI o están en empresas financieras, las vulnerabilidades críticas se deben resolver a un mes, mientras que las necesidades bajas y medias tienen un lapso de 3 meses. Bueno, esto más o menos pide PCI, por ejemplo. La presentación de los resultados. Es conveniente que, bueno, también debemos mostrar los resultados según la audiencia que estemos teniendo. Tal vez a nuestro personal operativo, el personal técnico, el personal operativo, quiera saber qué es lo que estamos haciendo, en qué parte de los trabajos nos encontramos, cuál es de nuestro mapa de trabajo, etcétera, ¿no? Y cómo vamos avanzando. Utilizaremos un cuadro de ejecución o un cuadro operativo en el que se presenta a los actores operacionales la realidad de los procesos y los controles de seguridad. Un cuadro táctico, un cuadro de gestión, mide el progreso hacia el logro de los objetivos tácticos. Esto puede ser implementado tal vez para un comité en el que en los comités no es necesario llegar a un fondo de qué es lo que ha descubierto el firewall, cuántos virus hemos detectado, no. Más bien, esa tal vez podría ser información, perdón, esa podría ser tal vez información importante para el área de TI, para el área de seguridad informática, la parte operativa. Para el nivel táctico, es posible que le interese a la gerencia, a los comités que nos dan seguimiento del programa de ciberseguridad. Mientras que el programa estratégico, que sería para alta dirección, es presentar informes sobre el progreso de la implementación de la estrategia de ciberseguridad en la información. Muchas veces esto se refleja en un porcentaje. Un solo cuadro que es el porcentaje, qué problemas estamos teniendo, cómo los resolvimos, porque háganme caso, nunca, jamás entren a una reunión con alta gerencia, con algún gerente, para cantarle sus tristes historias. No se puede llegar y decir, tenemos este problema y no lo podemos solucionar. Van a encontrarse con algunas respuestas un poco duras, porque de hecho los oficiales de seguridad, los especialistas en ciberseguridad no están en la empresa para presentar problemas, están para presentar soluciones. Entonces es una carrera muy interesante, se aprende de todo. Entonces podemos manejar un tablero operativo, un tablero táctico, con fechas de cumplimiento, notas de lo que está sucediendo en nuestras actividades y un tablero estratégico, es decir, cuánto hemos avanzado en este mes, en este año, cuántas tareas hemos realizado, cuánto nos falta, cómo vamos en los indicadores de enero, febrero, a veces es una sola presentación y pare de contar. Con respecto al seguimiento y monitorización, una vez implementados los controles,
el programa de ciberseguridad debe ser monitoreado y revisado periódicamente para asegurar que se cumplan todos los objetivos. Se deben establecer indicadores, obviamente. El análisis de indicadores requiere que cada uno de los controles implantados esté asociado a una serie de registros que recopilen información necesaria para el estudio del control. Para ello se dedicará, si es necesario, realizar mejoras dentro del sistema. En caso de existir cambios significativos dentro de la empresa, se debe volver a hacer un análisis de riesgos o se debe actualizar los procedimientos y controles y apoyarse en auditorías internas. Durante las auditorías internas se debe realizar un listado de todos los controles implementados, la justificación de aplicabilidad, de no aplicabilidad, bueno, estos días que están siendo auditados por una ISO. Aquí lo que le interesa al auditor, ¿cuál es el papel del auditor en este caso? Eh, es buscar riesgos, nuevamente identificar riesgos en los controles ya implementados, porque hasta los mismos controles pueden implicar riesgos. Pero lo que hace el auditor es, uno, ver si es que están cumpliendo con la normativa vigente, dos, ver que estén cumpliendo con, o controlar que se estén cumpliendo con la normativa interna vigente, y tres, que no tiene mucho que ver con normativas, que es un error que muchas veces creo que cometen los auditores, que es solamente basarse en normativas, sino el auditor debe conocer la infraestructura de red, de base de datos y de programación de la empresa. En base a ello, evaluar cuáles son las prácticas que se están realizando y si es que hubiera algún incumplimiento, levantar un hallazgo o levantar una observación, una no conformidad, pero el auditor también puede presentar una recomendación de mejora. Es decir, chévere, estás haciendo muy bien el control, estás implementando un control eficiente, eficaz, estás controlando el riesgo, pero podrías mejorarlo implementando de esta forma o la otra. Las recomendaciones pueden ser o no tomadas en cuenta por una empresa, pero las observaciones y las no conformidades es cosa grave. Eso es ya un reporte hacia la entidad de control. Y esto puede acarrear muchas veces multas o cierre de los negocios. Bien, a continuación vamos a ver un poco acerca de el estándar propiamente la 27032. Como les había comentado, toda la familia de la 27000 trabaja sobre seguridad de la información y sus derivados. 27005, gestión de riesgos de seguridad tecnológica. 27032 se refiere a la gestión de ciberseguridad. Hay otros 27000 que les recomiendo también ver, la 27035 que es gestión de incidentes, respuesta a incidentes, la 27701 que es la última, me parece que es la última que salió, la 27701 es la gestión de privacidad de la información, ahora que estamos hablando de la nueva ley de protección de datos del Ecuador. Ok, entonces el ciberespacio está compuesto por servicios de internet, las personas, redes informáticas, software, hardware, dispositivos de tecnología de telecomunicaciones. Todo lo que implique el manejo de información digital de alguna manera está dentro de lo que es el ciberespacio. Ese es el subconjunto, como les había mencionado. El ciberespacio es un subconjunto de lo que trata de llevar a cabo el gran conglomerado que sería, ¿no? Seguridad de la información. La ciberdelincuencia es una actividad criminal donde los servicios y aplicaciones en el ciberespacio se utilizan o son el blanco de un crimen, o donde el ciberespacio es la fuente, la herramienta, el destino o el lugar de un crimen. Eh, Les había indicado que yo creo que es erróneo seguir caricaturizando al ciberdelincuente como un hacker. Sí, el hacker no tiene nada que ver con ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia puede estar en una persona, en una empresa, con una credencial, con un sueldo fijo, con un cargo de administrador del sistema, ¿sí? Entonces, la ciberseguridad es la preservación de los estándares o las características de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el ciberespacio. También es necesario, como les había comentado, tener en cuenta la autenticidad,
la responsabilidad, el no repudio, la fiabilidad, la autenticación, la autorización y el acceso, ¿no? Los modelos triple A. Entonces, la seguridad de la información es el gran paraguas, por llamarlo así. Esta parte de seguridad de la información se encarga de todo toda la seguridad desde su punto, desde toda la información como tal que esté dentro de una empresa. Dentro de la seguridad de la información tenemos la ciberseguridad, que se encargará ya del aspecto técnico, seguridad en las redes, seguridad del internet, seguridad de las aplicaciones, seguridad en el software, hardware, etcétera. La ciberseguridad, oh, perdón, aquí hay un error de tipografía. Diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad. Bueno, aquí se me sobremontó esta parte. Ya. Esta primera definición se refiere a la seguridad de la información. La seguridad de la información trata con la información independientemente de su formato. Abarca todos los documentos, impresos, digitales, propiedad intelectual, en la mente de las personas, en las comunicaciones verbales, visuales, etc. Mientras que la ciberseguridad se refiere a la protección de los archivos digitales, desde todas las redes, desde las redes hasta el hardware, y la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información interconectados. Es el ciberespacio lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Claro que yo creo que no es un tema que debe estar totalmente divorciado. Para serles muy honestos, para serles muy honesto, las empresas ecuatorianas, y al menos las que se encuentran en Cuenca, no son lo suficientemente grandes para llegar a tener una segregación de responsabilidades de seguridad de la información. Muchas veces, incluso por cuestiones de presupuesto, la parte de seguridad se encarga está dentro de la parte de riesgos operacionales o riesgos integrales. Otras empresas tratan de incluirlo en el área de tecnología. Realmente no hay una receta de dónde debería estar ubicada el área de ciberseguridad o de seguridad de la información. Lo que yo siempre he dicho es que esta área está ubicada en donde se merece estar ubicada. Si es que no existe una buena comunicación con la gerencia, bueno, pues tal vez no debería estar a la par como staff de la gerencia. Si se encarga solamente de controles tecnológicos, bueno, pues tal vez está bien con tecnología. Si hace gestión de riesgos, bueno, pues está bien que esté con gestión de riesgos integrales. Los activos personales implican la identidad de la persona en línea, datos médicos, registros de impuestos, fotos, cuentas bancarias, cuentas de correo electrónico, información financiera, todos los datos que nosotros podamos propagar por el internet. Todo esto son datos personales que se encuentran en el ciberespacio. Los activos de la empresa, por otra parte, son las redes, servidores, estaciones de trabajo, reputación, planes de negocio, propiedad intelectual, la marca. Es necesario tener una diferencia entre los activos de la empresa y los activos personales. Bueno, amenazas, vulnerabilidad, confiabilidad, integridad, repudio y autenticidad son conceptos que ya los vimos en el video anterior. Ahora, ¿qué es el programa de ciberseguridad? El programa de ciberseguridad es un programa que incluye todas las partes relevantes que trabajan conjuntamente para proteger la inversión de la compañía en relación al hardware y los sistemas software. Existen algunos marcos de seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, es el NIST, que puede servir como base para un nuevo programa de ciberseguridad o como un mecanismo para mejorar el existente. Otro estándar, otro estándar que les permitiría tener un programa efectivo y eficiente de seguridad de la información es el estándar de la ISO 27032. El marco de seguridad del NIST es interesante. Tiene una estructura o niveles en capas. El núcleo central o el marco de referencia es el conjunto de actividades de ciberseguridad, resultados deseados, referencias aplicables que son comunes a todos los sectores de la infraestructura.
el nivel de la aplicación o de la implementación proporciona el contenido acerca de cómo la organización ve el riesgo de ciberseguridad de los procesos implementados, y el perfil de referencia o el perfil del marco de referencia, que puede utilizarse para identificar oportunidades de mejora en la postura de ciberseguridad. En lo que se refiere a la parte de núcleo o la capa de núcleo central, por decirlo así, consta de 4 elementos. Las funciones, es decir, organiza las actividades básicas de ciberseguridad desde un nivel muy alto. La identificación, protección, detección, respuesta y recuperación en lo que se refiere a tratamiento de incidentes o a tratamiento de amenazas. Las categorías son las subdivisiones de una función en grupo de resultados de ciberseguridad. Las subcategorías se dividen una categoría en resultados específicos de actividades técnicas o de gestión y proporcionan resultados para respaldar el logro de cada categoría. Asimismo, referencias son secciones de normas y prácticas muy comunes para lograr un resultado deseado. Este más o menos es un modelo de trabajo que implementa el NIST por capas, por decirlo así, o por responsabilidades de cada una de las áreas. Bien, desde una perspectiva del NIST, para mejorar los estándares de ciberseguridad o para mejorar la seguridad de una institución, bueno, yo no utilizaría tal vez el verbo mejorar, sino tal vez la implementación. Es verdad que en una empresa siempre, así no exista como tal un departamento de seguridad de la información o ciberseguridad, siempre la empresa tendrá por lo menos algo, o sea, un inicio, tal vez un nivel, así sea un nivel inmaduro, pero, pero debe existir un nivel de madurez, así sea ínfimo, por lo que puede considerarse una mejora o la implementación. De todas formas, el primer paso es priorizar y determinar un alcance, es decir, la entidad, una de las principales preguntas o de las preguntas más difíciles que se le hace a una empresa cuando contrata los servicios de ciberseguridad es ¿qué es exactamente lo que quiere lograr? Es una pregunta difícil. Bueno, todos dicen quiero seguridad, pero bueno, está bien, quiere seguridad, pero ¿qué desea proteger? ¿Contra qué lo desea proteger? Entonces, es por eso que cuando se establece un programa de ciberseguridad es necesario identificar los objetivos del negocio y cuáles son las prioridades. Hablando en términos de un alcance, qué es lo que quiere lograr con la implementación de ciberseguridad. Muchas veces las empresas están perdidas y dicen quiero certificarme ISO 27001. Sí, pero, o sea, cuál es el alcance? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la prioridad? No, quiero la certificación ISO 27001. Es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que una parte importante también es la evangelización desde el punto de vista de seguridad de estas empresas. También es necesario, como segundo paso, orientar, es decir, identificar cuáles son los sistemas y activos relacionados a los objetivos y requisitos. Esto se refiere, si ustedes quieren hacerlo como un match a lo que hemos visto antes, se refiere a hacer un inventario de activos. Un inventario de activos tanto de personas, de hardware, un inventario de activos de software, equipos de tecnología o equipos de comunicación de red, proveedores incluso, ¿sí? Proveedores de servicios informáticos, etcétera. La creación de un perfil actual se refiere al análisis de brechas, ¿sí? Un gap análisis. Para el gap análisis ustedes pueden utilizar las herramientas que les mencioné, la ISO 27002, el anexo A, pueden utilizar tal vez el Cyber Security Internet Security, el CIS, el CIS que recientemente lanzó su versión 8 de un framework de seguridad para Internet exclusivamente de ciberseguridad, o controles del NIST. Cualquier estándar que se basen en el que puedan determinar o indicar un análisis de brechas con respecto a controles preestablecidos les va a servir siempre y cuando esté plenamente justificado. Incluso la metodología para la medición, como habíamos comentado, la metodología CMMI es la más utilizada y la más recomendada.
Como cuarto punto, para mejorar la ciberseguridad es la evaluación de riesgos. Esto ya lo vimos anteriormente, el análisis de riesgos, la evaluación de riesgos eh, o la gestión de riesgos, que se divide en dos puntos, que es el análisis de riesgos y la evaluación o el plan de tratamiento de riesgos. En el análisis de riesgos se deberán evaluar todos los activos de información, todas las amenazas, todas las vulnerabilidades, determinar cuál es el riesgo con la tabla de calor, ¿verdad? La relación impacto-probabilidad, y en base a esta información evaluar los riesgos, pero teniendo como base el apetito de riesgo que tiene la entidad. El apetito de riesgo y la tolerancia al riesgo es lo que me va a indicar qué riesgos debo implementar un control controles mitigatorios, y cuáles riesgos los voy a aceptar como empresa, los vamos a aceptar, pero van a estar en un constante monitoreo para que no se disparen y puedan representar una amenaza significativa a la institución. También como quinto punto es crear un perfil objetivo en el que se describen los objetivos de ciberseguridad deseados. Esta yo creo que es la parte más retadora, porque aquí necesitan, como les había comentado, evangelizar de alguna forma a la alta gerencia. La ISO 27001, por más que tengan la certificación, no es algo que les va a dar seguridad. Sí, la implementación de un firewall o la implementación de un antivirus, porque la semana pasada nos hicieron un ransomware, no es la solución completa, ¿no? Hay que definir un objetivo en base a lo que ha pasado previamente y a dónde quiere llegar la empresa. Usualmente, cuando algún cliente o alguna empresa solicita nuestros servicios, y siempre tiene que haber algo por detrás. Entonces, una pregunta que yo usualmente hago a los clientes es, bueno, tal vez ha sucedido algo o sospechan que esté sucediendo algo en su infraestructura la última semana o el último mes, o ya les sucedió algo. Es gracioso porque los clientes ante esa pregunta primero se ven entre ellos y como que dicen, sí, sabe que hace una semana nos robaron información, hace 2 semanas fuimos víctimas de ransomware, etcétera. Entonces, es necesario comprender eso, porque a veces los dueños de los negocios no saben qué pedir. Es necesario comprender qué fue lo que sucedió antes, para ir redireccionando a qué objetivo deberían ellos tratar de llegar. Muchas veces, como les digo, fueron víctimas de ransomware, entonces necesitamos la ISO 27001, implementemos. No es necesariamente esa la solución. Puede ser un camino, pero el tener un certificado ISO no quiere decir que realmente estemos protegidos en contra de ciberataques. Determinar y analizar y priorizar las brechas. Esto, como les había comentado, también en base al análisis de riesgos realizado y en base al nivel de madurez en el cual la empresa se encuentra, nosotros podremos decir, ok, tal vez tenemos controles que están muy inmaduros y que estos controles se relacionan con un riesgo que es crítico, ¿sí? Con un riesgo que es alto. En este caso, estos controles son los primeros que deberíamos empezar a priorizar. Es decir, allí vamos a atacar primero los controles que estén orientados a mitigar riesgos críticos. No tiene mucha lógica que si es que en algún momento nos encontramos con un riesgo que se encuentra muy disparado, un riesgo alto, muy alto o crítico, y los controles que se encuentran relacionados con este riesgo, que pueden mitigarlo, se encuentran en un nivel de madurez alto, por ejemplo, qué sé yo, 5, no tiene mucha lógica, porque si es que ya existen controles, o estamos calculando mal el riesgo, o, peor aún, quiere decir que los riesgos, quiere decir que los controles que hemos implementado no valen literalmente para nada. No están cumpliendo con su objetivo, no están siendo efectivos ni eficientes. Entonces, eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado en este punto de priorización. Y finalmente, la implementación de un plan de acción. La plan de acción, aquí es necesario tener ya conocimientos de gestión de proyectos, porque el plan de acción a la final se va a convertir en un pequeño proyecto, con presupuestos, ¿sí? Con administración de personal. Es posible que tengamos que contratar un equipo de personas,
Em, Vamos a necesitar cálculo de tiempos, ¿sí? Vamos a tener que hacer gestión de riesgos propio del proyecto. Entonces, a la final, este plan de acción va a requerir conocimientos de gestión de proyectos por parte del gerente de ciberseguridad. Eh, por eso les recomiendo también, además de complementar su vida profesional con la parte de ciberseguridad, certificaciones, etcétera, complementen su perfil con algo de gestión de proyectos. ¿Sí? Puede ser PMBOK, puede ser, no sé, Agile, Scrum, etcétera. Eso en lo que se refiere a la mejora de la ciberseguridad. Entonces, bueno, los objetivos y las metas, en pocas palabras, bueno, los objetivos, como es obvio, es el de proteger la integridad del ciberespacio, proteger a los activos cibernéticos de la entidad. También es establecer planes de emergencias, crisis, de la participación mediante ejercicios, planes de respuesta, respuesta de incidentes y planes de continuidad de las operaciones o del negocio. El objetivo también de implementar un plan de ciberseguridad es que las partes interesadas deben estar educadas. Yo insisto nuevamente en que la forma en la que eduquemos a las partes interesadas debe estar orientada al tipo de audiencia. No podemos capacitar de la misma forma al personal operativo como a la gerencia general, ¿sí? Al personal operativo tal vez necesite un curso, un taller de 3 horas, 4 horas, 1 o 2 veces al año. A la gerencia general no la vamos a sentar a escucharnos. Créanme, tienen mejores cosas que hacer y ellos no necesitan por qué saber qué es un firewall, qué es una contraseña segura, no. Pero ellos deben tener pleno conocimiento de cuáles son los riesgos que están latentes en la empresa. Si es que ellos no son conscientes de los riesgos cibernéticos a los cuales se está enfrentando la empresa, pues aquí hay un grave problema de comunicación entre el gerente de ciberseguridad y la gerencia general. Es necesario también, bueno, uno de los objetivos es asegurar el intercambio de información, de amenazas oportuno y relevante. Esto con los dueños de los procesos. ¿Sí? Si es que los dueños de los procesos tampoco tienen conocimiento de cuáles son las amenazas que afectarían a su operativa, a su departamento, quiere decir que también hay una falta de comunicación gravísima entre el gerente de ciberseguridad y sus pares, gerentes financieros, gerentes de operaciones, marketing, talento humano, etcétera. Y finalmente, otro objetivo es establecer un mecanismo efectivo de coordinación intersectorial entre las partes interesadas. Imaginemos que aquí tenemos a la gerencia general y nuestro organigrama es de esta forma. Si nosotros tal vez estemos, bueno, depende de la empresa, ¿no? Tal vez la parte de ciberseguridad esté aquí como una dirección de TI, una dirección de talento humano, una dirección de operaciones, una dirección financiera, una dirección, no sé, marketing, etcétera. Tenemos que ser uno más, pero de los que lleva la batuta de la gestión de riesgos de ciberseguridad con todos nuestros pares, con todas las partes interrelacionadas, incluyendo gerencia general e incluyendo incluso otras áreas que están por encima de la gerencia, como los comités, como los directorios, etcétera, ¿no? Depende mucho del entorno comercial en el que estemos trabajando. Hay leyes que ponen al oficial de ciberseguridad, al oficial de seguridad a nivel de la gerencia o incluso a nivel del directorio, como si fuera un ente supremo de vigilancia, de auditoría. Hay otras empresas que, bueno, tal vez están comenzando y abajo de TI lo ponen a la parte de ciberseguridad. A la parte de ciberseguridad. Tal vez otras empresas lo ponen con riesgos. Como les dije hace un momento, el área de seguridad se encuentra en donde merece estar. Las preguntas típicas para el análisis de brechas son las siguientes. ¿El proceso está presente en la organización? ¿Está estandarizado? ¿Está documentado? ¿El proceso es seguido por los usuarios? ¿El proceso está siendo difundido tal vez? ¿Hay una persona responsable que se encarga de medir o de tener indicadores del proceso? ¿Se ha comunicado a todas las personas involucradas? ¿Cómo se controla el proceso? ¿Cómo se automatiza o está siendo automatizado o es 100% manual?
y si existe algún proceso de actualización. Todo esto implicará que el control, tiene un nivel de madurez bajo, inexistente o optimizado. Una de las principales herramientas, y aunque no lo crean, uno de los principales controles, que sería una categoría de controles administrativos, son las políticas de seguridad. La política de seguridad, la de más alto nivel, es una guía general. Usualmente la política de seguridad es un documento de no más de una plana. No debe ser más. ¿Sí? La política general de seguridad es un documento muy resumido que indica cómo es que la gerencia o la directiva apoya y cree en el comportamiento de seguridad. ¿Sí? A partir de la política de seguridad, esta puede invocar a otras políticas, es decir, a una política de ciberseguridad, a una política de gestión de seguridad de la información, y a su vez ellas pueden invocar o desembocar otras políticas mucho más específicas, como propiedad intelectual, política de privacidad, política de gestión de incidentes, política de actividades de continuidad del negocio, y ellas pueden en cambio desembocar en otro tipo de documentación que puede llamarse procesos. ¿Sí? Proceso de, no sé, proceso de registro de propiedad intelectual. Acá puede ser en política de privacidad un proceso de recopilación de datos de clientes. En gestión de incidentes, me imagino yo, puede ser un proceso de respuesta de incidentes, ¿sí? Un proceso de levantamiento tal vez de servidores. Estos van a desembocar en procesos mucho más específicos. Y los procesos en sí van a tener responsables, actores que involucran a cada una de las partes del organigrama. Y es de esta forma en la que nosotros vamos a hacer que todo el mundo se involucre, que todo el mundo tenga algo que hacer, que todo el mundo tenga una responsabilidad. Porque cada uno de estos documentos van a generar responsabilidades, roles que deben ser medidas, sustentadas y controladas por un ente superior que se llama el Comité de Seguridad de la Información, o en este caso de ciberseguridad, un comité de ciberseguridad. La buena práctica comúnmente usada, entonces, como les comentaba, subdivide las políticas por temas con el fin de abordar todos los principios de la ciberseguridad. La ciberseguridad es una parte específica dentro de la seguridad de la información. Las políticas, hay algunas políticas que es necesario nombrar. Por ejemplo, aplicaciones autorizadas en el ciberespacio, el uso de la red corporativa, el uso de la red interna, políticas administrativas que pueden determinar cada cuánto tiempo o con qué periodicidad se concientiza a la gente, respuestas o una política de respuestas o comunicación ante sospechas de ataques de ingeniería social, procedimientos para gestionar la propiedad intelectual, política de uso de contraseñas, que es especialmente dirigido para los usuarios finales. Bueno, es importante tener en cuenta los ataques que pueden darse dentro y fuera de la red. Ahora, en la ISO 27032, en la cláusula 942, la cláusula indica: los ataques provienen desde dentro de la red privada de la organización. Normalmente estos ataques se inician dentro del interior. Normalmente desde la red local y pueden ser iniciados por empleados o alguien que tiene acceso a un computador o red dentro de una organización en el sitio del individuo. La cláusula 4.3 indica que existen diferentes tipos de ataques que pueden ser lanzados desde fuera de la red privada, es decir, escaneadores de puertos, ataques de denegación de servicio, proliferación de aplicaciones entre pares. Bueno, aquí podemos hablar de el famoso aplicativo Ares, ¿no? Muchos tal vez ya no lo recuerden. Desbordamiento de buffer o el buffer overflow, que habíamos visto o que veremos en el módulo de malware analysis.
y la suplantación de IP, que es el man in the middle, el hombre en el medio. Bueno, principales amenazas cibernéticas y los vectores de mitigación. Por ejemplo, una de las principales amenazas cibernéticas, no hay por qué ahondar mucho más, es el malware. Los vectores de mitigación del malware son las aplicaciones de parches, software, firmware, la última versión compatible con el proveedor, lista de aprobación de aplicaciones, es decir, no todos más bien dicho, los usuarios no deben poder instalar sus aplicaciones. Una de las pésimas prácticas es que a la gerencia general se le da todos los privilegios, o más bien dicho, a las altas direcciones se les da más privilegios, pero eso no es correcto. Mientras más alta la jerarquía, más información sensible tienen. No tiene lógica dar más información sensible, más permisos, perdón, no tiene lógica restringir menos a un cargo que tiene más información. También la detección de malware se puede implementar en todos los canales entrantes y salientes, ya sea redes, sitio web, aplicaciones en todas las plataformas, etc. Y un establecimiento de interfaces de detección de malware. Ataques, otra amenaza cibernética son los ataques basados en web. Los ataques basados en web pueden incluir URLs maliciosas, acceso a web comprometidas, backdoors y vulnerabilidades en el navegador. Si ustedes siguen utilizando Internet Explorer, es realmente una amenaza, al menos si es que está desactualizado. Otro punto a considerar en este vector de ataques basados en web es que muchas veces la solución no es bloquear una página web como tal, porque si es que esa fuera la solución, y esto es un criterio que creo que lo he desarrollado con algunos años de experiencia y de ver cómo se ponen las contramedidas, es que ustedes pueden bloquear todas las IPs. Ustedes pueden empezar a bloquear todas las IPs que generan malware o todos los sitios web que generan malware. Eso no va a solucionarse, no va a solucionar o va a mitigar el vector de ataque en lo más mínimo. La solución, bueno, creo que a continuación vamos a ver cuáles son los vectores de mitigación. Uno es concientización de los usuarios, es decir, no instalar absolutamente nada del internet, mucho menos si es que es gratis, mucho menos si es un plugin, o mucho menos si es que viene con un botón titilando indicando su máquina está con virus, no. Dos, obviamente utilizar herramientas eficientes del monitoreo de comportamiento malicioso en las computadoras. El filtrado del tráfico en la navegación web, a ver, en esto sí quiero enfatizar. Hace un momento les dije que no es útil, pero miren, hay algunas herramientas en el mercado en el que ustedes pueden filtrar la navegación web basado en etiquetas que tienen las páginas web. Por ejemplo, los sitios web que sean categorizados como sitios para adultos, sitios que sean categorizados como drogas o ilegales o armas o videojuegos. Esta categoría de sitios web, bueno, aparte que no son útiles en la vida laboral, deberían estar bloqueadas por defecto. Segundo nivel de bloqueo, bueno, pues tal vez tener abierto absolutamente todo lo que necesita la gente, excepto, qué sé yo, redes sociales. Pero ojo, aquí también quiero enfatizar en una cosa. Las redes sociales, si ustedes bloquean redes sociales, no están agregando un ápice de seguridad informática. Lo que están haciendo tal vez es agregar controles para la productividad de las personas. Si tenemos una persona que se pasa todo el día en Facebook, bueno, pues tal vez haya que bloquearle, pero esto no tiene nada que ver con seguridad informática, sino más bien con controles de productividad. Porque, o sea, un Facebook, un YouTube, no es para filtrar o para fugar información. Si a eso vamos, bueno, pues entonces los mensajes de texto y los celulares también lo serían. Pero hay otros controles que se pueden implementar sin afectar el rendimiento de las personas. Esto puede estar bloqueado, por ejemplo, redes sociales, pero con un fin meramente productivo. Y por debajo de esto ya
la web en general. Recuerden ustedes que la web y el Internet son herramientas de trabajo, ya no son un privilegio que tienen las personas. ¿Sí? No es que ustedes llegan a un sitio de trabajo y les preguntan qué sitios web necesitas para trabajar. No, no es así. El Internet es una herramienta ya de trabajo. Otra cosa, eh, otra mitigación, otro vector de mitigación es a nivel de navegador web, utilizar filtradores de propagandas, filtradores de ads, filtradores de scripts. NoScript, por ejemplo, es un buen filtrador. El NoScript detiene todos los scripts que no sean autorizados por el usuario. Aplicación de parches y actualización del software para navegación web. Si estamos utilizando Internet Explorer de Windows XP o Windows, no sé, o Windows 7, tengan por seguro, cualquier página va a infectar el computador. Porque ojo, no solamente las páginas de sitios de adultos, de drogas o de venta de armas son los que tienen virus. Hasta hace unos años atrás se había detectado que la página de la CNT de Ecuador había sido infectada y estaba incluyendo scripts de malware. Scripts que funcionaban como downloaders para descargar un malware que estaba ya en otro sitio web. Pero el downloader estuvo en una página gubernamental. ¿Sí? Entonces, los ads también, los ads-on o los tipos de virus drive-by que se llama, ¿sí? Los tipos de virus drive-by son tipos de malware que infectan el computador solamente visitando la página web, solamente viéndole a una publicidad ya puede infectar su computador. Entonces, como les digo, no necesariamente una solución es empezar a bloquear todas las páginas o todas las IPs, sino el control debe estar en el propio equipo del usuario, con exploradores actualizados, con concientización, con filtrado de tráfico por categorías, con bloqueo de ads, con bloqueo de scripts, con bloqueo tal vez de Canva. ¿Sí? Existe también un add-on que se llama Canvas Blocker, o el Ghostery, sí, que son filtradores de trackers a nivel de browser y filtradores de scripts. En aplicaciones web, bueno, creo que prácticamente es lo mismo, ¿no? Prácticamente es igual. Las redes zombies o los botnets también son una amenaza, una de las más peligrosas, porque cuando una computadora es infectada por una botnet, o más bien dicho, una computadora llega a ser parte de una botnet sin que nosotros lo sepamos, bueno, pues realmente los usuarios no son conscientes de que han sido infectados hasta que empiezan a detectar problemas o lentitud en el procesamiento. Y a veces esto puede ser un falso negativo por parte de los usuarios y a veces de los técnicos. Mi computadora está lenta, reiníciale. Mi computadora está lenta, es que tiene muchas páginas abiertas, pero a veces no es esa la razón. Puede que la computadora sea parte de una botnet y ni siquiera lo sabemos. ¿Cómo mitigamos que nuestras computadoras sean parte de una red zombie o de una botnet? Primero, hay que hacer el filtrado de los canales más significativos, ¿no? Filtrado de malware, red, por correo electrónico. Verificar el desempeño de las actualizaciones en forma periódica, en consonancia con la política de gestión de vulnerabilidades. Esto es importantísimo. Deberían tener una política de gestión de vulnerabilidades por lo menos mensual o bimensual. Instalación de firewalls de red, de IDS, IPS, instalación de listas de bloqueo de IPs. Bueno, esto es algo que recomienda la ISO. Como les digo, desde que se inventó la suplantación de IPs y desde que ustedes pueden utilizar Tor para navegar por el internet con distintas IPs,
esto del filtrado de IPs cada vez es menos eficiente, es mucho menos eficiente. Si yo empiezo un ataque con una IP de Estados Unidos y me filtran, bueno, pues solamente doy clic en refresh en mi navegador Tor y ahora ya tengo una IP de la India. ¿Sí? Los ataques de denegación de servicio también son un ataque constante a las páginas web. De hecho, en el 2012, 2011 en adelante, este tipo de ataques fue muy utilizado por hacktivistas para dar de baja a sitios como Sony o sitios gubernamentales en una forma de protesta. El asunto es que las páginas web dejan de funcionar por la gran cantidad de solicitudes TCPs. ¿Sí? Básicamente la taxonomía de un ataque de denegación de servicio es: tenemos el cliente, tenemos el servidor. En una aplicación web, ustedes saben, tienen la solicitud que hace el cliente con una bandera SYN, la respuesta que hace el servidor con una respuesta ACK y asimismo con una respuesta en reversa SYN para levantar una sesión ahora con el cliente, y el cliente responde con una ACK indicándole: ok, ya entablamos una comunicación, estamos listos para comunicarnos. Este es el protocolo de TCP, Three-Way Handshaking, ¿sí? Protocolo de saludo de 3 vías, en la que cada uno establece ciertos criterios de comunicación, si es que hay criptografía, HTTPS, etc. El punto es que cuando el cliente genera demasiadas solicitudes SYN, el recurso o el buffer para albergar todas las solicitudes que tiene el servidor es un recurso limitado. ¿Sí? La memoria es un recurso limitado. Si es que empezamos a generar demasiadas solicitudes SYN, o más bien dicho, varios clientes, cientos de clientes, miles de clientes a nivel mundial empiezan a generar cientos de miles de solicitudes SYN, bueno, pues el buffer se colapsa, el buffer del servidor colapsa y deja de recibir solicitudes legítimas de otros usuarios. A esto se le conoce como un ataque de denegación de servicio a nivel de página web, que es bastante común. Los vectores de mitigación, bueno, pues en línea ustedes pueden contratar o pedir el servicio de anti-DDoS que es provisto por el ISP. ¿Sí? Lo que hace el ISP es, a nivel de la nube, detectar un tráfico anormal o tráfico anómalo, tal vez por megas o por gigas de tráfico, y empezar ellos a bloquear las solicitudes y solamente permitir las solicitudes de sitios verídicos. ¿Sí? Esto es una solución que se ha ido popularizando a nivel de los ISPs, ¿no? Para monitoreo del puerto 80 y del puerto 443. El robo y pérdida de información por ya sea por daño físico o robo es también un problema muy común en las empresas. El hecho de que la información de su base de datos sea eliminada, o algo muy muy involuntario, la computadora de uno del gerente financiero, donde tenía toda la información, que no respaldaba nunca en la nube, que no respaldaba en un sitio duro, en un disco duro. Si la computadora es dañada o perdida, pues debe existir una política de respaldo mensual, o ya empezar a utilizar las herramientas que la tecnología nos da, ¿verdad? No podemos hablar mucho de marcas, pero hay soluciones como por ejemplo el Office 365, soluciones de la nube en Google Drive o en OneDrive, el Drive de Google, en donde ustedes pueden tener repositorios o carpetas compartidas, o ni siquiera compartidas, sino una especie de carpeta para un usuario en particular en la nube. Y bueno, pues poner como política que toda la información que genere por parte de la oficina debe estar en esta carpeta. Incluso hay muchísimo más control, porque si es que esta persona llega a renunciar, ustedes con un aviso de talento humano previo a la desvinculación o a la renuncia, ustedes pueden
bloquear todo tipo de acceso a estos recursos compartidos. Cuando la persona trata de ingresar para sacar información e irse a otra empresa, pues, oh sorpresa, ya no tiene acceso a su cuenta Office 365, por lo tanto a su carpeta compartida tampoco. Perdón, casi viro el micrófono. Ahora, también, bueno, esto con respecto a pérdida de información involuntaria. Cuando es un riesgo de robo, muchas veces, bueno, alguna vez nos había pasado que el computador del gerente de riesgos se había quedado en un taxi. Y bueno, la información que tiene un auditor, un gerente de riesgos, es sumamente crítica, porque lo que dice ese computador es cuál es el punto débil o con qué pata está cogiendo el negocio. Es algo muy, muy crítico estos cargos. Son cargos muy críticos la información que tienen. Entonces también un vector de mitigación es el uso de encriptación. El uso de encriptación que se puede levantar con una contraseña segura en caso de que el disco sea robado o sea perdido. No puede ser leído por otras personas. Ataques de suplantación de identidad también es un proceso es un ataque bastante popular. Hay herramientas en el mercado. Bueno, una empresa no puede evitar que su página web sea clonada, pero sí puede tener contratado un monitoreo de qué es lo que está pasando en redes sociales. Tal vez hay una red, tal vez hay un perfil con la copia de la identidad de la empresa. Tal vez hay una página web que en vez de llamarse, qué sé yo, no sé, fernandoillescascorp.com se llama fernandoillescascorporation.com, cosas así que son lingüísticamente o literalmente similares, pero esencialmente diferentes. También en esto del phishing también se utiliza el concepto o la vulnerabilidad de los punicodes, en donde se pueden utilizar caracteres muy similares visualmente, pero diferentes por la codificación ASCII. Sí, uno de ellos es un experimento que ustedes pueden ver en internet acerca de Apple. Hay un ejemplo en internet que si ustedes se meten a apple.com les va a salir otra página totalmente distinta, pero es porque el carácter, por ejemplo, qué sé yo, la P o la E son caracteres muy similares, pero con la codificación ASCII no lo son, ¿sí? Perdón, algo así. Con la codificación ASCII no lo son. Entonces, hay muchísimo riesgo de suplantación de identidad de phishing. Para ello hay empresas proveedoras que hacen un monitoreo constante de búsqueda de nombres similares o de uso de marcas. Por ejemplo, el logotipo de su empresa, si es que ha sido clonado, puede ser detectado y solicitado que se dé de baja inmediatamente al proveedor de DNS o el proveedor de hosting de esa página web. Igual pasa con publicidad engañosa o suplantación de identidad en redes sociales. Hay empresas que se encargan de este monitoreo 24/7 y con la gestión respectiva con hosting y con las redes sociales. Y finalmente, también otra contramedida es tener en alerta a los usuarios. Es decir, nosotros no pedimos su contraseña, nosotros no le enviamos mensajes de conéctese. Bueno, no sé, a veces hoy en día hasta por WhatsApp ya les dicen conéctese para ver nuestros productos. Yo creo que la parte de la concientización es algo que nunca va a terminar. El usuario seguirá siendo el eslabón más débil, es algo bastante complejo. Pero bueno, por el hecho de que sea difícil no creo que no es una justificación para no hacerlo. Es concientización a las personas, es publicidad en redes sociales. Tenga cuidado, verifique nuestras redes sociales, solamente conéctese a nuestros números oficiales, cosas como esas. Los kits de información tienen la misma funcionalidad que un malware, podría decirse, y por lo tanto las mismas contramedidas. La fuga de información, esto es algo muy, muy interesante, porque, bueno, ustedes dirán, ¿cuál es el control contra la fuga de información? Dirán, bueno, pues obviamente la implementación de un DLP. Pero, como les había dicho, estos controles de seguridad no son la panacea, no son la cura a todo. Si ustedes compran un DLP,
Bueno, pues la pregunta es, ¿las máquinas de quién vamos entonces a monitorear? ¿En dónde se va a instalar cada licencia de DLP? Porque recuerden, el licenciamiento de DLP es por máquina o por red. ¿Sí? Ok, ¿qué máquinas vamos a monitorear? Listo, y de estas máquinas, ¿qué datos vamos a buscar? ¿Qué es información sensible? ¿Qué queremos evitar que se fugue? Porque es muy fácil caer en falsos positivos. Lo más sencillo es caer en falsos positivos en estas herramientas de monitoreo. Cuando se caen en falsos positivos, tenemos un chévere control, pero que nos está llenando de cientos de correos a nuestra bandeja de entrada que no son revisados nunca. Una de las medidas o vectores de mitigación son la clasificación de los datos, implementación de controles de fuga de información, es decir, el DLP, el uso de encriptación de información sensible, la reducción de derechos de acceso y la implementación de políticas de seguridad para todos los dispositivos. Pero para ello hay que empezar desde cero, es decir, verificar qué información tenemos, qué información existe en nuestra red, um, qué información existe en nuestra red eh, y quiénes tienen acceso. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, en una oficina, tal vez hablando de un banco, por ejemplo, tal vez los cajeros, la gente de ventanillas, no tiene información sensible. Ellos solamente tienen acceso al sistema para actualizar las cuentas y nada más. Pero tal vez el personal de operaciones ya tiene más información un poquito más sensible. Auditoría puede tener información muy crítica. El área de tarjetas de crédito debe tener información bastante crítica, números de tarjetas de crédito. Entonces, tal vez, de acuerdo a zonas de calor, estas dos áreas serían las que más me conviene que tenga un DLP. Acá, bueno, vamos a poner criptografía, vamos a poner contraseñas, vamos a poner controles de acceso. Pero las personas que tienen acceso por completo y que pueden ver números de tarjetas en claro o informes de auditoría, a ellos hay que ponerles unos controles mucho más duros para la fuga de información. Esta identificación de ubicación y de zonas de calor, como yo les llamo, pueden abaratar muchísimo los costos en la inversión de DLPs. El robo de identidad también es algo que se está haciendo muy común en nuestro entorno. Es utilizado para contar con credenciales que nos van a dar acceso o para clonar nuestra información como números de cédula, fotografías, etc. para pedir o contratar servicios a nombre de otras personas. Bueno, ¿cómo mitigarlo? Todos los documentos y copias de identidad física deben estar protegidos contra el acceso no autorizado. La información de identidad no debe ser revelada a los destinatarios no solicitados ni a sus peticiones. Es decir, hay que ser bastante celoso con la información nuestra. ¿Por qué me está pidiendo mi cédula? ¿Por qué me está pidiendo mi tarjeta de crédito? ¿Sí? Los usuarios deben ser conscientes que no deben revelar sus datos de identidad de forma accidental. Y las transacciones documentadas por medio de extractos bancarios o facturas recibidas deben ser revisadas periódicamente lo antes posible para buscar irregularidades. Esto es muy difícil porque créanme que yo, al menos aquí en Cuenca, he visto casos, pero espantosos. Si ustedes quieren saber qué empleado en una empresa tiene sus copias, más bien dicho, qué empleado en una empresa tiene más copias de cédula que cualquier otro, no es la persona de servicio al cliente, no es la persona de créditos en el caso de los bancos, son los guardias. Cuando ustedes van, ingresan a algún lado, piden la cédula y le toman una foto con su celular. Pero, ¿quién me garantiza que este guardia ya no trabaja mañana allí? ¿A dónde se va mi foto de mi cédula? Ahí está mi número de cédula, mi código de huella dactilar, mi foto. Y ustedes saben, con esos datos ustedes pueden solicitar servicios, al menos en páginas gubernamentales. ¿Sí? O pedir información y descargarse información. Entonces es algo bastante delicado. Lo que es fuga de información ya lo vimos. Dentro de la categoría de ransomware, de malware, perdón, se encuentra también el ransomware. Esto se popularizó muchísimo desde el año 2018. Y la forma en la que los usuarios se infectan es bastante interesante. Los usuarios no descargan propiamente el virus, sino descargan primero un downloader. ¿Sí? El downloader, al ser ejecutado, descarga la información de un sitio web
ya sea comprometido o un sitio web que ha sido utilizado justamente o que ha sido creado justamente para la descarga del virus en un computador. Es algo bastante, bastante crítico, porque las empresas que no disponen de una cultura, primero, de respaldo de información, segundo, no tienen herramientas anti-malware o una gestión robusta de vulnerabilidades, eh, la van a pasar muy, muy difícil. Al menos si es que no han tenido esquemas de copias de respaldo. Depende de la criticidad de la información que tiene su empresa. Si ustedes están en una empresa y realizan copias de respaldo cada que se acuerdan, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, o la última que sacaron o el último respaldo que sacaron fue hace meses, potencialmente están al filo de la navaja. Si es que hubiera un tipo de daño en sus computadores, no, ni siquiera ransomware, sino tal vez falla de un disco, ¿cuánta información están yendo a perder? O sea, es algo tétrico. Pero la disponibilidad de esquemas de copias de respaldo es algo principal. Bueno, aquí tenemos una pequeña infografía de cuáles son las terminologías que utilizan la gente de ciberseguridad. Este término me encanta, el script kiddie. Estamos llenos de script kiddies. Bueno, es muy fácil ser hacker hoy en día, es muy fácil. Solamente descarguen Kali y ya prácticamente todo está hecho. Pero quienes son verdaderamente de temer son personas que tienen ya alto conocimiento de programación, de Python, de Perl, de Rust. Son bastante... Es más, alguna vez yo tuve el gusto de trabajar con chicos que eran prácticamente hackers natos, pero porque ellos eran expertos en programación, pero no tenían certificaciones de CH, no tenían certificaciones de USCP, no, nada que ver. Desde la parte de auditoría, bueno, pues tenemos los investigadores, auditores, hacker ético. Este es el famoso hacker de sombrero blanco, que es contratado anualmente por las empresas financieras para poner a prueba su infraestructura de seguridad. Los controles de seguridad ustedes pueden categorizarlos en 4, que son controles a nivel de aplicación, aplicaciones web, ¿sí? Seguridad a nivel de servidores, ¿sí? A nivel de hardening de servidores, a nivel de usuarios finales, pero a nivel de computador, ¿sí? A nivel de host, y finalmente a nivel de ingeniería social, que es decir, ya al personal humano. Los controles pueden ser clasificados de esa forma. Por ejemplo, algo que no hemos visto, el resto ya creo que lo hemos cubierto todo, pero a nivel de aplicación ustedes pueden implementar las mejores prácticas del famoso OWASP, ¿sí? Que el top 10 de OWASP, que habla acerca de controles para prevenir el cross-site scripting, el SQL injection, el buffer overflow, y hay herramientas que permiten hacer una revisión del código automático y sacar un porcentaje de cumplimiento o un porcentaje de vulnerabilidad del código analizado. Sí, a nivel de aplicación es algo sumamente crítico mantener una metodología de desarrollo seguro. Es más, por normativa, por políticas, muchas empresas piden que los proveedores de software cumplan con metodologías de desarrollo seguro, ¿sí? Entonces es algo importante. El control a nivel de servidores se basa en en una configuración de hardening, ¿sí? Cada uno de los servidores, ya sea Linux, CentOS, las distribuciones de Linux, CentOS, Ubuntu, etcétera, cada uno viene con una línea base o lo que se denomina como una plantilla de hardening. ¿Sí? Una plantilla de hardening que me indica cómo poner o qué factores cerrar, qué puertos cerrar, qué configuraciones hacer para poner más niveles básicos de seguridad a un servidor. Es necesario también la evaluación periódica de registros de auditoría, un análisis periódico de vulnerabilidades. Aquí voy a insistir muchísimo. Un proceso de gestión de vulnerabilidades.
Sí. Si ustedes son de los que hacen la prueba de ethical hacking cada año y pare de contar, créanme, se están llenando de vulnerabilidades de a gratis. Es necesario un escaneo periódico del servidor para identificar irregularidades. Esto puede ser hecho con un SOC, por ejemplo, si ustedes implementan un SOC, o al menos tener un repositorio de correlación de eventos que es un CIEM. ¿Sí? Y el control de uso de administradores. Como les había comentado hace un momento, creo en este mismo módulo, el uso de usuario y contraseña es algo muy arcaico. El uso de correos electrónicos o mándeme un mail para autorizar, un correo electrónico para autorizar también es algo muy arcaico y se están llenando de correos por las puras. Es necesario utilizar herramientas ya que están en el mercado, por ejemplo, gestores automáticos de identidad, los Identity Manager, ¿sí? En donde tal vez el usuario y contraseña ya no es suficiente, sino un doble factor de autenticación es necesario implementar de forma más amigable con el usuario, que genere menos fricción que una contraseña de 12 caracteres que combine entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y para el tema de la autorización y control de uso de administradores, un Access Manager, ¿sí? O un Privilege Access Manager. Que algunas herramientas o algunos fabricantes permiten tener una especie de video vigilancia, por llamarlo así, ¿sí? Una especie de grabación o filmación de lo que está haciendo el administrador en su consola para luego tener herramientas de auditoría. O incluso, por ejemplo, el administrador podría tener restricciones, no utilizar el comando rm o el comando reboot, ¿sí? Qué sé yo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Todo esto pueden ya dar herramientas automatizadas de Access Manager y de Identity Manager. A nivel de usuarios finales, no podemos olvidar que el usuario final necesita tener un malware, un anti-malware, programas actualizados, no debe tener controles para poder desactivar el antivirus, deshabilitar controles, o mucho peor, no debe tener privilegios para instalar herramientas. Debe estar capacitado para reconocer ataques de phishing y debe estar también capacitado para saber qué hacer cuando ya encuentra un comportamiento anómalo en su sistema. Finalmente, como una recomendación, es cuando ustedes creen una cultura de comunicación de ciberseguridad, les recalco esto. Ustedes tienen 4 tipos de audiencias: la administración, los técnicos, los usuarios finales y las nuevas contrataciones. Cuando hablamos de administración, hablamos de gerencia general y de los directivos. Breves, al punto, estratégicos, explicaciones con gráficos. ¿Qué problema hubo? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cuánto costó? ¿Va a volver a pasar sí o no? ¿Y qué es necesario hacer? Fin de la historia. Con técnicos y personal de TI, ellos son críticos, hay que ser táctico, explicar beneficios y aquí también explicar perjuicios, si desde la parte legal. Usuarios finales, tal vez reunirles, a ellos sí podemos reunirles un poquito más de tiempo, utilizar gráficos, experiencias personales, explicación suficiente, hablar tal vez no de castigos, no de prohibido, no de que está denegado, no que el riesgo, no que esto es costoso, no. Vamos a proteger nuestra información, vamos a permitir ciertas actividades, la información debe estar accesible, los beneficios de cumplir con la seguridad, cómo estamos realizando la vigilancia y lo valiosa que es la información, ¿sí? Es mucho de tino y de, por llamarlo así, de psicología, hasta tratar con personas, porque recuerden, ustedes pueden tener todos los mejores juguetes, firewall de última generación, IDS y IPS, pueden tener user behavior como parte de su antivirus, pueden tener toda la mejor infraestructura y millones de dólares, pero con que una sola persona cometa un error, entonces estaría en serios problemas.